proceso físico y químico tiende al equilibrio. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo funcionan las reacciones químicas desde el punto de vista del equilibrio, cuáles son las constantes que están detrás de todo ello y vamos a realizar algún ejercicio práctico que te va a venir muy bien para tus exámenes. Bienvenidos una vez más a todo el mundo. Como os decía en la intro, vamos a ver qué es eso del equilibrio químico. Entendemos por equilibrio en una reacción química aquel en el que aparentemente a ojos del observador ya no se produce ningún tipo de avance y la reacción está paralizada. Sin embargo, si pudiéramos meternos dentro de la reacción, veríamos que las cosas no son realmente así. Fíjate, supongamos la siguiente reacción. Tenemos dos reactivos A más B que dan C más D, todos ellos ajustados con sus coeficientes estequiométricos en minúscula. Supongamos también que es una reacción elemental. Según está escrita la reacción, desde reactivos a productos, consideraremos que esa reacción es la reacción directa. Por tanto, le corresponderá una velocidad directa. Y la ecuación, desde el punto de vista cinético, será pues la que tenéis ahí en pantalla. Como consideramos que la reacción es elemental, los coeficientes estequiométricos en minúscula A y B de los reactivos corresponderán con los exponentes en la ecuación de velocidad. De la misma manera, habrá una velocidad en el sentido contrario, de productos a reactivos. Es decir, una reacción inversa, cuya velocidad vendrá pues representada como la tenéis ahí. Cuando una reacción está en equilibrio, aparentemente no sucede nada, pero si nos metemos en el seno de la reacción, como decíamos antes, veremos que los reactivos están pasando constantemente a productos y estos a reactivos. Lo que sucede es que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Teniendo en cuenta esa igualdad, las dos expresiones anteriores las podemos también igualar. Si despejamos la constante directa y la dividimos entre la constante inversa, nos quedará esa expresión. Cuando las constantes directa e inversa las relacionamos de esa manera, K sub D dividido entre K sub I es lo que llamamos constante de equilibrio en relación con las concentraciones de los reactivos y de los productos. En ese caso, suponiendo que la temperatura es constante, ya que las constantes, el valor de las constantes se ve modificado debido al cambio de temperatura, tendremos una ecuación que relaciona la constante de concentración como la tenéis ahí. También debemos considerar que en las reacciones los estados de agregación son muy importantes y en esta ecuación tienen cabida todas aquellas especies que son susceptibles de cambio de concentración, es decir, especies gaseosas o disoluciones, tanto para equilibrios homogéneos, es decir, que están todos en la misma fase, como para equilibrios heterogéneos, es decir, hay combinación entre sólidos, gases, líquidos, etc. Por cierto, lo que antes poníamos en la ecuación de velocidad de reacción como exponentes de las concentraciones de los reactivos es lo que en cinética se llama órdenes de reacción. Si tenemos en cuenta K sub C, es decir, la constante de equilibrio que regula las concentraciones tanto de reactivo como de producto, hay un ejercicio muy típico que os suelen preguntar. Este ejercicio suele ser una reacción en la que os ponen cantidades tanto en moles o en concentración de reactivos y de productos en condiciones iniciales. El problema es saber hacia dónde se desplazará la reacción en esas condiciones, es decir, hacia la derecha, productos, o hacia la izquierda, reactivos. Para solucionar este problema tenemos otra constante que llamamos Q, es decir, el cociente de reacción. Esta Q. A diferencia de K sub C, en el que se utilizan las concentraciones de reactivos y de productos en el equilibrio cuando la reacción está parada, Q utiliza las concentraciones antes del procedimiento, es decir, antes del comienzo de la reacción, cuando las ponemos al principio. De esta manera podré comparar entre Q y K sub C y determinar hacia dónde irá la reacción. Es decir, si Q es menor que K sub C, entonces la reacción se desplazará en la formación de productos, es decir, hacia la derecha. En caso contrario, es decir, que Q sea mayor que K sub C, la reacción se desplazará en la formación de reactivos, hacia la izquierda. Pero también puede ser que las cantidades iniciales que me dan de reactivo y de producto antes del comienzo de la reacción, en el cálculo de Q sea igual a K sub C. Esto significa que la reacción no se va a mover, es decir, está en equilibrio. Ten en cuenta que para poder utilizar estas expresiones, las concentraciones que en ellas aparecen han de ser de disoluciones acuosas o sustancias en estado gaseoso. Hay reacciones heterogéneas en las que aparecen sólidos mezclados con líquidos,
con disoluciones acuosas o incluso con gases. Solamente pueden aparecer aquellas especies que sean gaseosas o en estado acuoso, es decir, en disolución. Los sólidos y los líquidos no aparecerán en estas expresiones. Otra constante que vamos a ver es la K sub P, que es la constante que regula las presiones parciales en el proceso de equilibrio cuando tenemos gases en las reacciones. La expresión de K sub P es muy similar a la de K sub C. La única diferencia es que se utilizan las presiones parciales de aquellas especies gaseosas, tanto reactivos como productos, quedando presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre la de los reactivos también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Estas presiones parciales están relacionadas con la presión total en el sistema, es decir, si tengo más de un gas, cada gas sumará su presión al total. Si multiplicamos esa presión total por la fracción molar del gas, tendremos la presión parcial de cada uno de ellos. Además, las fracciones molares que relacionan los moles que hay en equilibrio de cada gas entre los moles totales, la suma es igual a 1. Existe una relación evidente entre K sub P y K sub C, que la tenéis ahí en pantalla. K sub P igual a K sub C por la constante de los gases ideales, por la temperatura en Kelvin, elevado a la variación del número de moles estequiométricos, es decir, los coeficientes estequiométricos de los reactivos, o sea, de los productos de aquellas sustancias gaseosas, menos la de los reactivos. Otras consideraciones a tener en cuenta para el estudio del equilibrio químico es, por ejemplo, el grado de disociación. Esta es una forma de estudiar en tanto por uno la cantidad de reactivo que marcha hacia producto partido la concentración inicial, o bien de producto a reactivo, dependiendo del sentido de la reacción. Obviamente, si lo multiplicamos por 100, conoceremos la disociación de una reacción en tanto por ciento. También es importante tener en cuenta los factores en los que se ve envuelta una reacción, es decir, según la ley de Le Chatelier, si consideramos la temperatura en la que se realiza la reacción, es decir, si la reacción es exotérmica, es decir, la variación entálpica negativa, y aumentamos nosotros la temperatura, el equilibrio se va a desplazar en el sentido contrario en el que ella libera energía, es decir, hacia la izquierda. Si por contrario bajamos la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, es decir, en la formación de productos. Lo mismo, pero al revés, pasaría si la variación entálpica fuera positiva, es decir, si fuera endotérmica. Hay que tener en cuenta que el equilibrio se va a desplazar siempre en contra de lo que nosotros le hagamos a la reacción. También es importante ver cómo varía el equilibrio de una reacción si modificamos la presión y el volumen. De tal manera que si aumentamos la presión, el equilibrio se va a desplazar en aquel sentido de formación de menor número de moles. Así como, por ejemplo, si aumentamos el volumen, pues la reacción se desplazará en la formación de mayor número de moles. Y lo mismo, pero al revés, si disminuimos la presión o si disminuimos también el volumen. Por último, cuando cambiamos la concentración, bien de reactivos o de productos, se produce un cambio también en el equilibrio, de tal manera que si aumentamos la concentración de reactivos, el equilibrio evoluciona en contra de ese aumento de reactivos formando más producto, es decir, yéndose hacia la derecha. De la misma manera, si aumentamos la concentración de productos, para evitar eso, el equilibrio evoluciona hacia la izquierda, aumentando la concentración, en ese caso, de reactivos. Para terminar y teniendo en cuenta lo que os he venido enseñando, vamos a hacer 3 ejercicios que podrían ser perfectamente un ejercicio de cualquiera de los exámenes que podáis hacer en equilibrio químico. En el primer ejercicio se introducen en un recipiente de 10 litros 0,6 moles de tetróxido de nitrógeno y 0,35 moles de dióxido de nitrógeno a 348,2 Kelvin. Estableciéndose el equilibrio que aquí tenéis en pantalla, cuya K sub C es de 0,042 a esa temperatura. Responde a las siguientes cuestiones. Apartado A. ¿Hacia dónde evolucionará el equilibrio? Bien, pues este es uno de esos ejercicios que os decía en el vídeo, y es que a través del cálculo del cociente de reacción, comparándolo con K sub C, sabremos si se desplazará o no hacia la izquierda. En este caso tendremos que colocar en el numerador las concentraciones de los productos, en este caso del dióxido de nitrógeno elevado al coeficiente estequiométrico 2, dividido la concentración del tetróxido de dinitrógeno. Si sustituimos los datos que tenemos para el cálculo de ambas concentraciones, en el caso del NO2 tendremos 0,35 moles entre el volumen, que son 10 litros, todo ello al cuadrado, dividido la concentración del tetróxido de dinitrógeno, que son 0,6 moles entre 10. Si realizamos el cálculo nos queda 0,02. Comparándolo con K sub C vemos que es claramente menor.
En ese caso, cuando la Q es menor que K sub C, el equilibrio se desplaza en favor de la formación de productos. En el apartado B pregunta que calculemos las concentraciones de ambos compuestos en el equilibrio. Si nos fijamos y reescribimos otra vez el equilibrio que nos pone el enunciado, en condiciones iniciales, tenemos 0,6 moles del tetróxido de dinitrógeno y 0,35 del dióxido de nitrógeno. Aquí os aconsejo que siempre pongáis las cantidades para hacer los cálculos en moles. Luego después, cuando utilicemos la K sub C, como exige que tiene que estar en concentración molar, tenemos tiempo de poner el volumen, los 10 litros que nos indica el enunciador. Bien, como hemos visto en el apartado A, sabemos que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, una cantidad X del tetróxido de dinitrógeno pasará a los productos. Por tanto, será 0,6 menos X. Como inicialmente teníamos 0,35 moles del dióxido de nitrógeno, ahora hay que sumar la cantidad que viene de los reactivos, pero estequiométrica, porque tenemos aquí un 2. Por tanto, si hay una cantidad X de los reactivos que vienen a los productos, ahora sumaremos 2X en los productos, en este caso el dióxido de nitrógeno. Si ponemos ambas cantidades en equilibrio, en las condiciones finales, en la ecuación de K sub C, que recordad es la concentración de productos bien gaseosos o en disolución acuosa, en este caso es un sistema homogéneo, es todo gaseoso, elevado al coeficiente estequiométrico 2 entre la concentración de los reactivos, sustituimos las cantidades dividiendo, ahora eso sí, porque recordad que aquí lo estamos poniendo en moles, luego 0,35 más 2x entre el volumen, 10 litros elevado al cuadrado, lo mismo dividido entre la concentración en el equilibrio de los reactivos, 0,6 menos x entre 10. Resolviendo esta ecuación, puesto que tenemos aquí el valor de K sub C, 0,42, ¿vale? Y nos da un valor de 0,075 moles, la cantidad que se desplaza de reactivos a productos. Para poder hacer el cálculo final, es decir, las concentraciones en el equilibrio, basta con sustituir esta X por la que hemos calculado y dividir una vez más, puesto que son moles, el resultado entre el volumen para tener concentración molar. Tenemos que el resultado es de 0,05 molar para el caso del tetróxido de dinitrógeno y lo mismo queda 0,05 molar para el caso del dióxido de nitrógeno. Apenas es una diferencia de unos pequeños decimales. En el apartado C nos preguntan el grado de disociación de la reacción. Como vimos en teoría, alfa es igual a X partido C, es decir, X es la cantidad de compuesto que se marcha en el otro sentido de la reacción. En este caso, como sabemos que la reacción se va hacia la derecha, es una cantidad referente al tetróxido de dinitrógeno. Por tanto, podemos poner esto en función de esa cantidad, es decir, alfa es igual a X partido la cantidad inicial, que era 0,6. Bien, si despejamos de aquí la X, nos queda que X es igual a alfa por 0,6. Lo único que tengo que hacer es sustituir esta X en las condiciones de equilibrio en moles, es decir, 0,6 menos alfa por 0,6. A fin de cuentas, esto si saco factor común me quedaría 0,6 por 1 menos alfa, tal que así. Y aquí en los productos 0,35 más 2 por 0,6 alfa. Bien, si utilizo estas cantidades, insisto que están en moles y lo sustituyo en la K sub C, podremos calcular el valor de alfa. Como ya sabemos que K sub C es igual a las concentraciones de las especies en equilibrio, y en este caso poniéndolo en función de alfa, sabiendo que se refiere a moles, tendremos los 0,35 más 2 por 0,6, 1,2 alfa, entre el volumen, 10 litros, elevado a su coeficiente estequiométrico, 2 dividido entre lo correspondiente al tetróxido de dinitrógeno, es decir, 0,6 por 1 menos alfa dividido entre 10. Resolviendo esta ecuación tenemos que alfa nos queda 0,1, es decir, un 10% de disociación. En este segundo ejercicio, el equilibrio que me están dando en el enunciado es este que tenéis aquí. Es un sistema homogéneo en el que pues el bromo reacciona con el yodo para dar 2 de yoduro de bromo. En este caso, además, las cantidades de reactivo me las dan en gramos, 1,280 gramos de bromo y 2,032 gramos de yodo. Con las masas moleculares de ambos puedo calcular mediante factor de conversión y sencillamente los moles iniciales de cada uno de ellos en el comienzo de la reacción, es decir, 0,008 moles. Bien, para el cálculo en el apartado A de la K sub P tengo que utilizar esta expresión
K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación del número de moles, variación estequiométrica, es decir, 2 de producto menos 1 más 1 de reactivos, también 2, es decir, 2 menos 2, 0. En este caso, la variación del número de moles es 0. Por tanto, RT elevado a 0 es 1, con lo que puedo decir que K sub P es igual a K sub C. Es decir, en este caso la solución es de 280. En el apartado B me preguntan el cálculo de la presión total en el equilibrio. Bien, para ello necesito utilizar la expresión de K sub C, que relaciona, ya sabéis, la concentración de las especies en el equilibrio. Puesto que sé que la reacción se desplaza en la formación de productos, puesto que inicialmente no hay producto, luego es lógico pensar que va en la formación de productos, una cantidad estequiométrica X de bromo y la misma en relación al yodo se me van a desplazar para formar dos estequiométricos de yoduro de bromo, es decir, 2X. Recuerda que estas son las cantidades en el equilibrio, es decir, condiciones finales en moles, que si lo divido entre el volumen, que son 0,4 litros, 400 mililitros en este caso, y lo llevo al valor de la constante de K sub C, y sustituyo, obtengo un valor de X, os lo voy a poner aquí en pequeñito, X igual a 0,071 moles. Aquí en este denominador que tenéis aquí, tengo colocadas las cantidades al cuadrado. Recuerda que tanto el reactivo, el bromo y el yodo parten de las mismas cantidades, por tanto, por ese motivo está aquí al cuadrado. Como digo, ya tengo el cálculo de X0071. ¿Y para qué quiero yo esto? Si lo que me están preguntando es el cálculo de P sub T, de la presión total. Bien, pues ese valor de X me va a venir muy bien para saber cuánto valen las cantidades en equilibrio, en moles, de cada una de las especies. Es decir, si sustituyo la X aquí en las cantidades de moles en equilibrio, me queda que de bromo y de yodo obtendré una cantidad de 0,0009 moles y lo mismo para el yodo, 0,0009 moles, y para el caso del yoduro de bromo, es decir, 2 por X, 2 por 0,0071, bueno, ahí me ha sobrado un 0, pues son exactamente 0,0142 moles. Bien, si yo sumo todas estas cantidades en moles, obtendré el número total de moles gaseosos que hay en la reacción. Podremos hacer el cálculo de la presión total utilizando la expresión de los gases ideales, es decir, presión total igual al volumen, presión total por volumen igual a número de moles totales por R y por T. Despejando P total es igual al número de moles totales, que es la suma de 0,009 más 0,00009 más 0,0142. En total suma una cantidad de 0,016, que por R, recuerda, 0,082. Me vas a permitir que no ponga aquí las unidades porque no me entra. Atmósferas por litro partido Kelvin por mol, y multiplicado por la temperatura, que son 150 grados centígrados. En Kelvin son 423 Kelvin, dividido el volumen, los 0,4 litros. La solución a la presión total es de 1,39 atmósferas. Por último, para el cálculo en el apartado C de los gramos de yodo en el equilibrio, como sabemos que en el equilibrio de yodo tenemos 0,0009 moles, y con el peso molecular del yodo, 253,82, puedo calcular perfectamente los gramos de yodo que han quedado sin reaccionar, es decir, 0,0009 moles multiplicado por la masa molecular, es decir, el factor de conversión sería 253,82 gramos dividido un mol. Esto me da como resultado 0,23 gramos de yodo en el equilibrio. En este último ejercicio me están dando el equilibrio de descomposición del PCl5 en PCl3 y Cl2. Para responder a estas cuestiones vamos a utilizar las leyes de Le Chatelier. Fíjate, los datos importantes están aquí. Me dice que para 200 grados centígrados el equilibrio de las reacciones de la constante es de 0,022. A 500 grados centígrados, es decir, a una temperatura más alta, la constante aumenta. Casi sin leer las cuestiones podemos concluir lo siguiente, y es que cuanto mayor sea la K sub C, el equilibrio se desplazará en el sentido en el que está escrita, es decir, de reactivos a productos. Como digo, si te fijas en los datos, aumentando la temperatura, la K sub C también aumenta. Eso significa que la reacción es endotérmica, y ya casi sin querer estoy respondiendo al apartado B.
¿Por qué sé que la reacción es endotérmica? Verás, el hecho de que la reacción aumente su constante aumentando su temperatura, es decir, se favorece la reacción hacia la derecha al aumentar la temperatura, es porque la reacción necesita energía, y eso solamente pasa en las reacciones que absorben calor, es decir, endotérmicas. Respondiendo al apartado A, es decir, qué le sucede al PCl5 en cuanto a si se descompone más o menos al bajar la temperatura. Bien, si hemos concluido que la reacción es endotérmica, es decir, que aumentando la temperatura aumenta la K sub C hacia la derecha, si hacemos lo contrario, es decir, disminuir la temperatura, evidentemente el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Para el apartado C nos indica o nos pregunta qué le sucederá al equilibrio si se disminuye la concentración de PCl3. Para cualquier equilibrio hay que tener en cuenta que la modificación de la concentración, bien de reactivos o bien de productos, va a cambiar el equilibrio. En este caso, si disminuimos la concentración del producto, el equilibrio evolucionará en contra de que disminuya el producto. ¿Cómo? Pues aumentándolo. ¿Y en qué sentido aumenta el producto? Pues hacia la derecha, de reactivos a productos. Por último, en el apartado D, un aumento de la presión en equilibrio hacia dónde se desplazaría. Bien, en este sentido es importante tener en cuenta el número de moles gaseosos. En los reactivos tenemos un mol de PCl5, un mol de reactivo, y en los productos tenemos 2 moles de productos, es decir, uno de PCl3 y uno de Cl2, por tanto 2 moles de producto. Si aumentamos la presión, el equilibrio evolucionará en el sentido de formación de menor número de moles. Habrá una reducción clara del volumen y por tanto menos espacio. Por la teoría cinético-molecular, todos los reactivos se juntarán para formar un mol de reactivo, es decir, en este caso el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. La última cosa que nos faltaría para poder acabar este tema sería los equilibrios heterogéneos en relación a la solubilidad. Lo que pasa es que el vídeo se me ha hecho muy largo y eso lo vamos a dejar para otro vídeo. En el mundo del deporte es muy importante el equilibrio químico, sobre todo desde el punto de vista bioquímico, dentro del metabolismo que está detrás de cualquier tipo de actividad física. Por cierto, quiero compartir con vosotros que muchos de los ejercicios que veis que salgo en los vídeos pues están desarrollados en mitad de muchos entrenamientos. En algunos de ellos pues me notaré cansado e incluso con errores a la hora de ejecutar algunos ejercicios. Pero bueno, esto también forma parte de mi propia evolución personal. Recuerda suscribirte si te ha gustado el vídeo, dale a like y si no, procuraré ganármelo en el próximo.